¿Alguna preguntita sobre lo que estuvimos viendo? ¿No? Vale. Bueno. Dicho sea el caso, acá uno, después en todo caso, échenle una mirada. Hace algunos años, acá en Rosario hay una institución que se llama CIGIPAR, que es una institución mitad privada, mitad pública, que se ocupa de hacer manuales de buenas prácticas en, no sé, corte de carne, limpieza de carne. En este caso, nos convocaron para confeccionar un manual de buenas prácticas ambientales en control de plagas urbanas. O sea, para hacer todo lo posible para no contaminar el ambiente cuando uno realiza esta actividad. Yo fui uno de los participantes y salió este manual, así que por ahí si a alguno le interesa tenerlo, de hecho lo corté para poder fotocopiarlo más fácil, y por ahí si alguno lo quiere, aparte del apunte, bueno, puede arreglar tal vez con Jessica. Yo te lo dejo. Okay. Si vos querés, yo lo escaneo y lo paso en PDF y lo subo a la plataforma. Menos la última página. ¿Por qué? El enemigo. En esa época. Claro. Después cada uno se la puede imprimir. Claro, lo tenés, por ahí no hace falta imprimirlo, porque tenés muchas imágenes, colores. O sea, por ahí tenerlo como manual de consulta está bueno, es bastante práctico. Si bien tuvimos algunas discusiones porque algunas partes de las que habíamos establecido quedaron sin presentarse en el manual, pero bueno, la verdad que está bastante completo para hacer del control de plagas una práctica ambientalmente no dañina, digamos. Así que está bueno. Y habla incluso de cuestiones de seguridad, toxicología, enjuagues, residuos. Está interesante. Un material de consulta interesante. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto? Estábamos en el tema mosquitos. Por lo general yo esta parte del curso la abordo en función del problema que estamos teniendo últimamente, que es el dengue. O sea, yo podría abordar el tema mosquitos en función de lo que es mosquito común, pero prefiero hacer un abordaje mezclado con la Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, porque el año pasado tuvimos un brote muy grande de dengue. Hacía varios años que no teníamos. Ahora en una de las placas van a ver que, creo que lo comenté, el dengue es una enfermedad que se presenta en forma cíclica, escalonada, no se presenta todos los años, sino que pasan 3 o 4 años entre un brote y otro, que por ahí es común en varias enfermedades, pero particularmente en esta se da eso, cada 3 o 4 años un brote. Responde a características climáticas, en fin, por ejemplo, hay muchos factores que influyen en la propagación de la enfermedad. Durante pandemia, por ejemplo, no hubo prácticamente casos. ¿Por qué? Porque la gente casi no se movilizaba. Y ahora vamos a ver algunas placas donde ustedes van a ver la gran importancia que tuvieron los corredores de ruta. O sea, la gran mayoría de los casos epidemiológicamente estudiados se vieron que estaban muy relacionados con los corredores de la ruta 12 y de la ruta 34, ¿tá? Porque son rutas que vienen o conectan, digamos, zonas el norte, noreste y noroeste del país con lo que es el centro del país. Entonces había mucha interrelación en eso. Pero volviendo un poquito a lo que habíamos visto, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la Aedes aegypti tenía este dibujito particularmente característico que lo identificaba, y después estaba este que tiene una raya, una franja en el lomo, que es el Aedes albopictus? Bueno, aunque creo que esto ya lo habíamos pasado, yo busqué una de las fotografías que tenía y van a ver que ese es el dibujo, el del lomo, bien sacadita la foto, del Aedes aegypti. Ese es el dibujo que ustedes van a ver en el lomo. Siempre teniendo presente que esas líneas blancas son escamas blancas y que con el paso del tiempo se pueden llegar a ir desprendiendo del cuerpo del bicho una vez que está muerto, y por ahí se puede
digamos, confundir con cualquier otro mosquito. Pero en principio, ni bien eclosiona, es bien característico el dibujo de lira, una lira de griega. ¿Lo tienen? ¿Se entendió? ¿Bien? Se entendió, pero que lo veamos, Claro, al menos lo veamos por a eso. simple vista que No, es medio imposible o no. Tenés razón, eso es cierto. O sea, una cosa es ir viendo las placas que yo voy mostrando y otra cosa es cuando empiecen a trabajar, ir viéndolo diariamente y ya es diferente. Sí. Se acostumbran los ojos o incluso las trampas de huevos, como ahora les voy a mostrar. Acá traje. Acá hay un escorpión, uno más. Este es el líquido que les había mencionado el otro día. ¿Quién había preguntado sobre el Introvan? Las placas, ustedes habían mencionado las briquetas. Sí, la parecida. Claro, y viene en forma de líquida también. Porque se acuerdan que habíamos mencionado, el mosquito tiene 4 estadios larvales, larva 1, 2, 3 y 4. La larva número 4 no come, larva 1, 2 y 3 sí. Por eso los insecticidas, los larvicidas biológicos son caldos de bacterias, de bacilos, en realidad, que la larva se la come, pero es tóxico para la larva. Entonces, ese producto elimina no hay problema. Víctor, una consulta. Bueno, porque hicimos el pedido nosotros, la pagamos con las pastillas, ¿no? Sí, sí. Esas pastillas van en la seca y en la zanja, van ¿cuántas cada 100 metros por una cuadra? Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Depende de la posibilidad de que esa zona sea inundable. O sea, si cuando la zanja se inunda, la briqueta se va disolviendo en el agua. Entonces, a lo mejor no vale la pena poner mucha cantidad de briquetas porque además son caras y más vale poner una a lo mejor por cuadra, una cada 100 metros, y eso hay que tener una buena cantidad de liberación de endotoxina. Lo que pasa es que las endotoxinas son lo que mata las larvas, la consuman o no la consumen. O sea, trabajan por contacto, también por ingestión, y se fabrica de forma sintética la endotoxina que emite el bacilo vivo, la han fabricado de forma sintética, chemotécnica, ¿no? Sí, Introvan. El Introvan. Entonces viene en forma líquida, vos no necesitas que el bacilo trabaje y produzca toxinas, sino que ya las tenés. Nosotros queríamos simplemente trabajar con eso y no poner las pastillas, digamos. Y claro, porque es más económico y no estás dejando pastillas que a lo mejor que ellos las sacan los chicos. Sí, porque deben poner que los chicos no las toquen, no las casan. Claro, corres ese riesgo. O sea que por ahí las briquetas, si no las controlás, salvo que le hagan un seguimiento, cada tanto un control, por eso no te conviene poner mucha cantidad de briquetas. ¿Cuánto es el tiempo de disolución digamos, la etiqueta? Una vez que toman contacto con el agua, demora bastante tiempo en disolverse, porque es bastante duro el material con el que está fabricado. Pero lo importante de la briqueta es que mientras no haya agua, no trabaja. Y cuando hay agua, que es cuando hay sitio de crianza, empieza a liberar endotoxina. ¿Tá? No sé si vos conocés lo que son las... Sí, la vi en la... que parecen una rosquita. Una rosquita. Sí, sí, yo creo que había... Sí, trajito. Víctor, y póngale ese frasquito, Sí. ¿con cuánto? Y más o menos una dilución, eso tenés una dilución de alrededor de entre 10 y 20 centímetros cúbicos por litro. Me presento que eso se aplica con el pico totalmente abierto y en espejos de agua relativamente quieta, porque si no vos quedaste acá y terminó en la localidad vecina. Pero vos, por ejemplo, si tenés zanjas con relativamente poca pendiente, entonces donde sabes que tenés una gran cantidad de mosquitos, podés aplicar Introvan, que es una endotoxina sintética y anda muy bien. Nosotros esta semana, bueno, ahora yo mañana me reincorporo al trabajo, ya tuvimos un caso ya
sospechoso de dengue. Ya tuvieron un Sí. caso. Estamos esperando el resultado, pero más que seguro que sea positivo. Y ya estamos en el... No sé lo que va a hacer este año, puede suceder cualquier cosa, esperamos que no. El tema es hacerle el PCR, es decir, el estudio de sangre que te marca positivo para lo que es el virus dengue. Sí, porque si desata, hay que ser el sentido febril de toda la zona, de la Claro. manzana. Se hace un bloqueo. Bueno, acá habíamos hablado vos fíjate, en lo que es un patio, la cantidad de lugares donde se pueden criar mosquitos aéreos. Tenés baldes, botellas que están para arriba, siempre se recomienda ponerlas boca abajo, porque una pequeña cantidad de agua puede convertirse en un criadero de mosquitos de Aedes, sobre todo porque el mosquito Aedes es un mosquito intradomiciliario, ¿tá? Entonces va a preferir estar siempre en los alrededores de las viviendas, por costumbre de esa especie y además porque tiene el huésped para alimentarse dentro de lo que es el domicilio. Macetas, cañerías tapadas, canalones tapados, acá faltaría por ahí algún tacho o tanque de agua. Si bien el mosquito no tiende a ir hacia arriba, por lo general entre 1 metro y 1,5 metros es el rango de vuelo de la hembra, pero bueno, no quita que por ahí, ante la necesidad de colocar huevos y no encontrar recipientes artificiales en zonas bajas, una hembra puede ir a un tanque elevado de agua. Pero bueno, y esto es fundamental, por eso los lugares críticos cuando ustedes hacen un paneo en una localidad son los cementerios, las gomerías y las chatarrerías. ¿Cómo van a manejar eso? Bueno, van a tener que establecer reglas comunales o municipales donde la gomería tenga que o poner bajo techo las cubiertas fuera de uso, o destruirlas, o sacarlas. O, si eso es imposible, agujerearlas. A veces tenés cubiertas que ya no van a tener uso y las tienen acumuladas ahí, bueno, agujeros. Lo mismo en los jardines de infantes, donde tienen cubiertas para que jueguen los chicos, agujerearlas, para que no junten agua de lluvia. ¿Tá? Entonces, bueno, son todas cosas que va a decir, ¿es la solución? No, pero ayudan bastante. Cuando vos le quitas los sitios de crianza al mosquito, menos posibilidades tenés de que eclosionen. Por ejemplo, usar arena húmeda en los floreros en lugar de agua, esto para los cementerios era muy común. De hecho, todavía hay mucha resistencia por parte de los familiares a no poner agua con flores. Entonces, bueno, se establece una ordenanza, una especie de normativa municipal o comunal donde se prohíbe el uso de floreros en los cementerios. Si bien es cierto que en un cementerio por ahí no tenés un movimiento de gente importante como para que la hembra se alimente, pero acuérdense que más o menos son unos 300 metros de vuelo de la hembra para buscar alimentarse. Así que ¿para qué le vamos a dar un sitio de crianza si hay que tratar de quitárselo? Entonces, en vez de florero, arena húmeda. Los potus, que están de moda, bueno, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre cuento una anécdota que es que en plena epidemia de dengue, nosotros hacíamos el control de plaga en todos los dispensarios del sur de Santa Fe. Y me acuerdo que había en un dispensario, había un archivero, ¿vieron esos muebles que se sacan los cajones? Bueno, había un archivero que tenían ahí en una de las oficinas del centro de salud. Arriba un enorme cartel que decía al dengue lo combatimos entre todos, junte agua y que yo, y tenían un florero, un potus, uno como este, así, lleno de larvas de Aedes. Entonces, viste, la falta de educación sanitaria, imagínate, si no hay educación sanitaria desde el área de salud, ¿qué podés esperar de la gente común y corriente? ¿Viste? De hecho, yo he encontrado, hasta en mi casa, he encontrado Aedes. Por ahí se junta agua, una tapita, se te escapa a cualquiera. Ahora, Víctor, el deschatarrerío es todo el año, ¿cierto? ¿Cómo? El descacharrado. El descacharrado, perdón. Claro, todo el año. ¿Por qué? Porque la gente es acumuladora. Hoy por hoy es no sé, si
argentino o qué, pero uno tiende a acumular cosas por las dudas. ¿No? Luego tenemos un montón de cosas en los patios. No se está viendo publicidad de cacharrada. No, porque todavía no, teóricamente todavía no empezó la temporada alta de lo que es dengue. Tendría que empezar ahora en septiembre. Ese también es otro. Bueno, la provincia viene trabajando bastante todo el año. Desde el brote de dengue anterior, ahora se calmaron un poco, pero si no, viste que le daban manija y le daban manija por la televisión. Pero también es una cuestión de educación sanitaria de la gente. Por eso es importante la discusión en las escuelas. No piensa que algo tan insignificante puede... No, y aparte por ahí vos mandás una cuadrilla municipal a hacer monitoreo y la gente no te deja entrar. No, una vez fuimos a una chatarrería, porque había que ir ahí y no nos dejaban entrar, así que tuvimos que después, bueno, hicieron como una ordenanza, fueron con la policía para que pueda ir, porque había que hacer el trabajo yo sí, se le explicó, pero al otro mes. Sí, olvídate. No hay conciencia. Por ahí es cuando se enferman, entonces toman conciencia. Y bueno, la búsqueda de agua dentro de los depósitos de cubierta también es una de las formas que el personal municipal puede llegar a hacer un mejor control. Pero, ya te digo, hasta que la gente no se acostumbre a que es un actor fundamental a la hora de decir, bueno, hacemos una campaña de control de dengue consciente y vamos a estar siempre apagando incendios. Esto es un trabajo que tendría que ser más proactivo que otra cosa. O sea, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Cualquier bicho necesita agua, refugio, alimento y acceso a eso. Entonces, si le estamos proporcionando agua, le estamos proporcionando alimento, le estamos proporcionando refugio, y vamos a ir a pérdida seguramente. Bueno, y esto es un poquito lo que yo les comentaba hace un rato. Esto fue un caso en el 2016. Acá, en el año 1999, en Cuba, por ejemplo, tienen graves problemas de dengue. Todos los años tienen enormes brotes de dengue. Entonces, tienen un instituto, que es el Instituto Pedro Curí, donde están muy cancheros en el avance sobre lo que es la enfermedad, el vector, el control del vector y cómo hacerlo, y la gente ya de por sí es consciente, que es un problema bastante grave. Y lo traigo a colación porque en el año 99, Juan Bisset, no sé si vos alcanzaste a conocerlo, un morocho médico del Instituto Pedro Curí de Cuba, decía: ustedes están sentados sobre un barril de pólvora, hablando de los argentinos, porque decía, de acá a más tardar 10 años van a tener un brote importante de dengue. Ustedes vienen tranquilos, pero la gente no hay concientización ciudadana, no están dándole bolilla a los trabajos espaciales, en las calles, ni nada. Dicho y hecho, en el 2009 es el primer gran brote que hubo acá en Argentina, con muchísimos, miles de casos de dengue, pero con una particularidad: como todavía no se sabía bien, no se sabía mucho sobre esta enfermedad, se registraron pocos casos y con posterioridad al brote se hicieron controles serológicos de las personas y encontraron que, ahora en una de las placas siguientes van a ver, miles de personas más habían sido contagiadas, pero habían cursado como una gripe, porque en realidad el dengue clásico, transcurre como una gripe, un estado gripal. Cuando ya se complica después del cuarto o quinto día, empiezan a aparecer síntomas graves, pasando a ser el dengue hemorrágico. Y cuando llegaste a la etapa de dengue hemorrágico, agarrate, porque tenés que trabajar con urgencia para detener la actividad del virus que ya está instalado. Pero esto yo les quería mostrar porque, por ejemplo, a medida que subimos en lo que es el mapa de nuestro país, cuando llegamos a las zonas más cálidas, estamos más en contacto con países como Bolivia, Paraguay, ¿no es cierto? Brasil, que son focos muy importantes de virus del dengue. Es decir, allá hay Aedes y hay mucha cantidad de virus, hay virus circulante.
Por lo general, en la zona de Santa Cruz de la Sierra hay prevalencia, o sea, ¿se acuerdan que yo le dije? El virus del dengue se presenta en 4 variedades de fenotipos, dengue 1, 2, 3 y 4. En la zona de Santa Cruz de la Sierra hay prevalencia de dengue 1 y 3. No quiere decir que no haya 2 y 4, pero el gran porcentaje de virus circulante es dengue 1 y 3. En cambio, en la Amazonia, la prevalencia es de dengue 2 y 4. En el 2016 se hizo un estudio epidemiológico y se vio que había habido 276 casos que correspondían a dengue 1 y 3 con la cantidad de casos que se muestran ahí en el mapa. Ustedes fíjense, 6 casos en Jujuy, 189 en Salta, en Tucumán 1, Catamarca 2, Córdoba 59, y por último se concentraba mucho en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, esto obviamente salió después, se investigó, se hizo un seguimiento epidemiológico y se vio que en Formosa, fíjense, 717 casos, en Misiones 6.000 casos, 131 en Corrientes, 193 en Santa Fe, en Entre Ríos poco, 148 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires 345. Quiere decir que había una gran interrelación entre lo que era el corredor de la Ruta 34, que va desde Buenos Aires a Bolivia, y también de la Ruta 12, que conecta toda la parte este de la provincia de Santa Fe. Ahora lo van a ver en otro mapa de otro año, pero hay una importante relación entre los corredores viales y la presencia de focos de casos de dengue. Indudablemente esto, si no hay un seguimiento epidemiológico, esto lo pasas por alto. O cuando el sistema sanitario se colapsa, olvidate, pasó con el COVID en pandemia. Esto fue en el año 2016. Acuérdense que yo les había comentado en el 2009, a ver si está acá en esta, no, todavía no. En el 2009 hubo un gran brote y recién después saltó al 2016. Pasaron prácticamente 7 años hasta que hubo un brote grande. Esto fue en el año 2020. Hubo pocos casos. Porque, ¿qué pasó en el 2020? Pandemia. La pandemia, comenzó la pandemia. En 2020 y 2021 prácticamente hubo muy pocos casos por la escasa movilidad de la gente. ¿Tá? Era muy importante eso. Y fíjense que en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, de hecho, tomen nota, ustedes pueden entrar en la página de la provincia de Santa Fe, pongan boletín epidemiológico y semana por semana la provincia emite un boletín epidemiológico con la situación en la provincia si bien menciona los casos nacionales, va mencionando semana por semana epidemiológica qué enfermedades se están presentando y en qué magnitud. Por ahí a lo mejor ahora no van a encontrar dengue, pero sí van a encontrar sarampión o enfermedades eruptivas que están haciendo bastante daño. Un poco por falta de inmunidad. Ya digamos, habrán escuchado hablar de la inmunidad de rebaño. ¿Tá? Los que sobrepasamos los 60 seguramente o ya tuvimos sarampión o cuando éramos chicos fuimos vacunados por sarampión. Pero hubo una generación o dos que no fueron vacunados por sarampión porque se había erradicado la enfermedad. Entonces se dejó de vacunar. Ahora, ¿qué pasa? Esas dos generaciones en este momento no tienen inmunidad contra el sarampión. Y le agarran un brote de sarampión y los matan. Como decís, por sarampión, sí, la gente se muere por sarampión. ¿Qué generación sería esa? La que no está vacunada. Y los que ahora rondan entre los 30 y los 40 años más o menos. Entre los 30, más o menos, de 20 a 50 por el siglo. Bueno, pero habría que ver, por eso es tan importante, a veces la gente no le abolilla el calendario de vacunación. Bueno, traten de concientizarse en que seguir el calendario de vacunación es muy importante. Incluso, más ahora que hay enfermedades emergentes, ¿cuáles son? La polio está empezando a aparecer de nuevo. No. También tenemos una gran
semana de gente que nunca se vacunó contra la polio. Claro. No sé si se acuerdan, algunos se fue vacunado contra la polio, que te ponían esas gotas mar en la boca, abajo de la lengua, con un terroncito de azúcar. Ah, mira. Y bueno, porque en esa época, calcula, estamos hablando de hace 60 años, la polio causaba estragos. Los chicos se morían por polio. Ahora está dentro de la triple, la cuádruple, una de esas está la de la Sí, polio. No, está la triple es difteria, tétanos y Entonces hay una. la tendría que, La fíjate, me parece cuádruple, que algo así. Sí, hay a lo que la mejor tiene, puede sí. ser, Hay una bueno, ojalá. Pero como fue una enfermedad que prácticamente fue erradicada, pues fíjate. Entonces pasa eso, cuando se erradica una enfermedad, siempre estamos hablando de porcentuales, o sea, no es que la totalidad de la gente, no, estamos hablando de nichos etarios. Entonces, bueno, pasa eso con algunas cuantas enfermedades. ¿Se acuerdan que hace unos años hubo un brote de cólera? La cólera era del año 1920, 1930. Sin embargo, en el año 80, entre el 80 y el 90 me parece, hubo una epidemia importante de cólera cuando decía una enfermedad que era asesinante. Y bueno, Hay una mano que está sonando, voy a ver si. Dale, sí, pero me parece que es una casa, estábamos Nosotros hablando. fuimos a ver para ir a una casa. ¿Los autos estaban estacionados o no eran? Sí, de los autos estacionados. No, la IPV. ¿IPV? Sí. IPV. Inactiva contra poliomielitis, no sé. Bacilo de la poliomielitis. Ajá, sí, puede ser. Pero está dentro del forma parte calendario. Está dentro del calendario. Ah, mira vos. Bueno. ¿Es nuevo el calendario? Porque por ahí la pueden haber implementado cuando empezaron los problemas nuevamente. de Son polio. 4 dosis, dice. A los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad. Bien, bueno, mejor. Y después el refuerzo a los 5 años. Bueno, eso indudablemente cuando la gente es consciente y va y se vacuna. Sí, O sí. alguna chica. Sí, Ahora sí. cuando. Víctor, disculpe. Sí. El tema, bueno, estaba el tema en Cuba, que decía que, bueno, gracias a Dios estudiaron la materia, la enfermedad, todas esas cosas. ¿Progresaron Sí, con las vacunas, todas esas cosas? sí, a ver, no es que progresaron tanto como le permite la economía de Cuba, pero. La que le dejan a Cuba. ¿Cómo? La economía que le dejan tener. Exacto, viste, o sea, bueno, a lo mejor para otras cosas, a lo mejor no te dan pan, más que un pan por día, si te dan, y por persona. Pero bueno, la parte académica que estudia el dengue está muy bancada, porque es una enfermedad, o sea, es una enfermedad endémica en Cuba. Entonces tienen que manejarlo bien porque aparte tienen temperaturas que favorecen la proliferación de mosquitos. Pocas redes de agua potable, con lo cual obliga a las personas a juntar agua en recipientes artificiales. Ahí tenés muchas cosas en contra. Entonces, bueno, el problema del dengue en este caso es que lo que pasa es que ellos, a ver, no es que el Instituto Pedro Curín se aboque específicamente al dengue, ellos tienen fiebre amarilla, malaria, cólera, dengue, ya tienen todo lo que se te ocurra, bueno, eso lo tienen, sobre todo con una población devastada, malnutrida y, bueno, ustedes saben lo que es ese tipo de países donde los gobiernos son bastante totalitarios, no me quiero meter en política, pero sabemos que la situación de la gente en general es bastante mala, pero bueno, en lo que es el ámbito de la salud, protegiéndolos contra algunas enfermedades, Y ellos lo tienen todo el año, ¿no? Claro, es todo el año, no es que como nosotros que... Bueno, y ese es otro problema. Como, a ver, trabajar en contra del dengue no genera votos, entonces acá bueno, pasó el brote y olvídate, no te van a hablar del dengue, pero ni a cañón. Van a empezar a hablar en octubre, noviembre, cuando ya empiecen a haber casos. Acá en Capital del Mundo estamos trabajando todo el año, en lo que es descacharrado, concientización. O sea, podrían llegar a dengue cero esta campaña. No dengue cero, pero por lo menos estar, ¿cómo te puedo decir? Controlado. Claro, tenerlo en la mira. Es decir, que haya un disparador donde decir, bueno, tenemos
Primero, la verdad que hemos logrado llegar a trabajar de una manera horizontal bastante bien entre lo que es la Oficina de Control de Vectores, Servicios Públicos, Salud y Epidemiología. Entonces, ni bien aparece un caso sospechoso, Salud nos informa a nosotros para que sembremos más trampas en la zona. Nosotros, ni bien encontramos una trampa positiva, que después si encontraron la llave, café, Sí. les voy a mostrar lo que es una... Y la llave. Sí, está bueno, muchas gracias. ¿Le pregunto? Fíjate, si no lo veremos el próximo. Dale. Pero si está mejor. Dale. Doctor, si existe una vacuna que es buena, ¿por qué no hay, quién tiene acceso a la vacuna? El que tiene plata. Ah, bueno, entonces... Yo creo que más tarde o más temprano va a haber Yo creo recursos. que el Estado debería proveerla. Y bueno, estamos en Argentina. O sea, a ver. Ahora es gratis para el que lo tuvo el dengue. Bueno, Que ya tuvo dengue, la vacuna no la paga. claro, Por el Estado. pero tiene un rango etario. Yo con 60 años a mí no me vacunaron. Ah, no. ¿Viste? Yo tuve dengue, trabajo en el dengue, contra el dengue, pero yo fui al hospital y me dije, ¿qué edad tiene? 60, no, yo fui hasta los 59. De 19 a 59. ¿Y pagándola tampoco, Víctor? Sí, yo fui, claro, sí, yo tengo que pagar dos dosis de 90.000 pesos, ¿viste? Ah, sí, eso No me dan los números. Eso vale no saber. Claro, por lo menos la última vez que averigué estaba 90.000 pesos. No lo encuentro, Andrés. Bueno, no importa, después hay tiempo, hay tiempo. ¿Hay tiempo? Hay tiempo. Porque por ahí Bueno, está la nosotros- lista de sí, la no, compra. Nosotros estamos en saneamiento, estamos en salud, digamos, estamos en oficina de salud. Así que ahora, cuando vuelvan, nos vamos con las pichicatas. Sí, bueno, Vamos a aprovechar. bueno, yo te digo, si tenés a disposición la vacuna, vacunate. A diferencia de lo que se está viendo con lo que fueron las vacunas del contra COVID, dice que se está viendo toda una movida de secuelas que se están viendo. No sé, eso es lo que habrá de cierto en eso. Personalmente pienso que le erraron el rango etario de vacunación contra el COVID. O sea, cuando uno piensa un poquito en lo que fue la pandemia, hubiera sido más razonable hacer más esfuerzo en la vacunación del personal, de la persona productiva, Claro. es decir, vacunar. Enseguida vacunaron a los Vacunar a los viejos que no jubilados que salen están- nunca a la calle, Sí. en invierno, ¿viste? Y entonces, para mí le erraron, fue un error de criterio garrafal, porque paralizaron un país, no sé cómo habrá pasado en los otros países en general, pero acá paralizaron un país porque toda la población productiva estaba restringida para salir a producir. Vacunaban a los viejitos, que por lo general- Como persona vulnerable vamos a Está bien, yo te entiendo, personas con comorbilidades, porque después, llegado el caso, los cuadros se agravaban. O sea, diabético, asmático, cardíaco, obesos, todo eso, bárbaro, fantástico. Pero hubiera vacunado a la gente de 20 a 50 años, los seguías haciendo trabajar, vacunados, y de última, el que tenía necesidad salía hacia lo imposible por salir a trabajar. Porque estuvimos, ¿cuánto? Casi 2 años guardaditos. Salvo los que, No pude parar Sí, ni 2 un día. años. Bueno, yo tampoco, ¿por qué? Porque mi actividad, o sea, ojo, al principio me costó bastante que el Estado nos permitiera a los controladores de plagas continuar, o sea, ser incorporados dentro de lo que era personal esencial. Si no, olvídate, ¿no? Porque al principio de los 3 primeros meses no podíamos salir a trabajar. Pero cuando entendieron que nosotros íbamos en contra de la enfermedad, tanto sea en contra del vector o haciendo desinfecciones, ahí sí trabajamos mucho Claro. haciendo desinfecciones, por la cuestión viral. Entonces pudimos movernos, si no, olvídate. Así que bueno, hay muchas cuestiones políticas, jurídicas, que siempre anduvieron dando vueltas y por lo general nunca favorecen, siempre van en contra de los intereses de la gente. Pero bueno, a lo que fueron algunos otros casos, bien. Ahí está, ves, te vas a vivir al sur, no tenés madera.
Bueno, es interesante el hecho de que en el sur vos encontrás Aedes aegypti, pero el rango de temperatura que hay en el sur no permite que el virus sea viable. Claro, el campero, No, simplemente que La temperatura. el virus no prospera. Con esas temperaturas no prospera. Pero el problema es que con el paso de los años, la zona central de nuestro país se ha ido subtropicalizando. O sea, las temperaturas que tenemos medias relativas, con medio grado que te suba y que se mantenga estable, es un montón. Calcula que vos, si pasás de 37 grados de temperatura a 37,5, te sentís mal. Entonces parece que no, pero medio grado de temperatura media sostenible en el tiempo hace que el Aedes aegypti, que por lo general estaba en la zona bien norte de nuestro país, empieza a bajar. Y eso como un montón de plagas. Hay muchas plagas a las cuales las favoreció la subtropicalización de la región centro del país. Tengo Escorpión. dos preguntas. Sí, dale. La primera es media loca, ¿no? Pero suponete, yo agarro un Aedes aegypti y lo llevo a Neuquén. Sobrevive, pero no contagia. Sobrevive. Sobrevive, pero no contagia. El virus no es viable a bajas temperaturas. De hecho, podés encontrar mosquitos de Aedes en el sur, pero no vas a tener contaminación viral. Bien. Porque el problema no es el mosquito, el problema es que el mosquito traslade un virus de una persona enferma a una persona sana. Y la segunda La es, si segunda. no escuché mal, vos la otra vez dijiste que a altas temperaturas tampoco. Por eso Jujuy no hay, así. Lo veo blanco. Claro, no, acá hay dos cosas, dos factores importantes. Por un lado, el registro de casos. Vos tenés provincias que, o por política o por falta de recursos, no informan la cantidad de casos que deberían. Tengan en cuenta que siempre estamos trabajando con casos registrados. A ver si la encuentro por acá. Pero a altas temperaturas el mosquito no muere, no. Claro, pero tened presente que esa regla se da mayormente contra el mosquito que está afuera, en el exterior. Vos dentro de tu domicilio tratás de mantener una temperatura cómoda y estable para vos, que va a favorecer al mosquito. Y es intradomiciliario. Intradomiciliario, exacto. En cambio, cuando afuera vos tenés temperaturas por arriba de los 30 grados, se te mueren muchos mosquitos por deshidratación. Y lo mismo pasa con los regímenes pluviales. Si vos tenés lluvias moderadas, suavecitas, tranquilas, se generan muchos sitios de crianza por inundación de lugares inundables, valga la redundancia, opcionados de lugares inundables. Entonces tenés sitios de crianza, tenés temperaturas relativamente bajas, o sea, elevadas pero no tanto, que no van a matar mosquitos por deshidratación. Por la contraparte, tormentas muy fuertes y violentas con vientos fuertes matan muchos adultos. Las ramas los baten, ¿entendés? Pero tened presente que estamos hablando del mosquito que está afuera, no el mosquito que está dentro. ¿Está? O sea, por eso después de una tormenta vos tenés que hacer, si alguno de ustedes va a trabajar en un ámbito sanitario, de control de vectores, tiene que tener presente qué tipo de clima hubo para ver cuál va a ser el escenario de acá una semana o 2 semanas. No sé si se entiende. Sí. O sea, estar atento a ese tipo de cuestiones. Acuérdense, sí. Sí, terminé. ¿Cómo? Terminé y te pregunto. No, o sea, lluvias suaves, peligroso. Lluvias violentas, me facilitan el trabajo porque va a matar muchos adultos. Temperaturas altas pero no tanto, va a favorecer el mosquito. Porque permite esos 7 días, ¿se acuerdan? En invierno son 15, 20 días, en verano con temperaturas hasta 27, 28 grados, el mosquito en 7 días ya tenés poblaciones grandes de mosquitos. Pero por arriba de los 29, 30 grados, las poblaciones de mosquitos van a bajar seguramente y lo van a poder
vos cuando salgas a dar una vuelta, porque vas a ver pocos mosquitos cuando hay temperaturas muy elevadas. Y es así, por lo menos en el mosquito común. No estamos hablando de un mosquito que está protegido dentro de un domicilio. Ahí ya la cosa cambia. Es lo mismo que las cucarachas, ¿se acuerdan? Nosotros le estamos proporcionando a la blatela germánica un lugar ideal, con agua, con refugio, con comida y con una temperatura que, como es agradable para nosotros, que la mantenemos los 365 días del año más o menos, también es apropiado para el desarrollo de la tela germánica. ¿Está? Bien, esto es más o menos un pantallazo así de lo que fue pasando en el 2009. En el 2009, ¿qué pasó? Hubo una confirmación, y acá es donde van a ver la importancia de lo que es los casos reales versus los casos confirmados y registrados. Porque acá, en el 2009, nadie le daba bolilla a nada, nadie le mandaba un informe. Ahora la provincia es muy exigente con que todos los efectores públicos, por lo menos, y los privados también están obligados, pero bueno, hay un montón de otras cuestiones, pero básicamente todos los efectores de salud tienen que, al haber un caso de dengue, tienen que llevar una planilla al Ministerio de Salud para que epidemiología confeccione las tablas de variación de presencia de Aedes y de enfermedad. En el 2009, cuando no se tenía mucha experiencia con dengue, los casos confirmados que se registraron fueron 280, pero el estudio epidemiológico de análisis de sangre en personas que habían presentado síntomas febriles no específicos, o sea, que no habían tenido varicela o otra cosa que dijera, bueno, la fiebre viene por esto, sobre todo porque esto se da en época estival. Si vos me decís en época invernal, lo más probable es que un estado gripal sea causado por gripe. En cambio, estado gripal en época de verano, tenés algún otro problemita dando vueltas. Entonces le hacen un seguimiento, un PCR en sangre y determinás si hay virología positiva. 280 casos confirmados, pero en realidad se encontró a posteriori con que habían sido 45.000 las personas que habían sido contagiadas por dengue. ¿Eso en todo el país? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como acá estamos muy acostumbrados a que nos sentimos mal, ¿y qué hacemos? Vamos a la farmacia, compramos Altrón y seguimos para adelante. Bueno, eso enmascara muchos casos que probablemente han cursado dengue, han cursado el dengue en forma leve, clásico, y siguieron adelante. O sea, probablemente hay mucha cantidad de gente que tiene inmunidad contra el dengue. El problema es que tiene inmunidad solamente contra un serotipo de dengue. Acuérdense que hay 4. Y desgraciadamente, este virus de porquería actúa trabajando de esta manera. Si yo ya tengo anticuerpos para el dengue 1 y en la epidemia viene una prevalencia de dengue 2 y yo me lo pesco, probablemente la reacción de mi cuerpo va a ser tan violenta que es casi seguro que me va a matar la reacción de mi cuerpo y no el virus. Porque ¿qué hace el virus del dengue? Obliga a los obliga a que tu cuerpo destruya las plaquetas. Es como que te genera una enfermedad autoinmune. Entonces, los glóbulos blancos, en vez de ir a matar el virus, van y empiezan a destruir las plaquetas. Al destruir las plaquetas, el cuerpo no tiene posibilidades de taponar las pequeñas hemorragias que se van produciendo, entonces empiezan las hemorragias, en las encías, en los ojos, en las orejas, y en forma interna, bueno, obviamente. Nosotros permanentemente tenemos pequeñas hemorragias en el cuerpo que inmediatamente el sistema, o sea, la cascada de coagulación hace que se cierre, no prospere una hemorragia. De hecho, yo hice esto y ya tengo una hemorragia que no veo, no me doy cuenta, pero yo rompí capilares acá, que inmediatamente mi cuerpo está mandando plaquetas y fibrinógenos para que esos vasos que se rompieron se autocuren, digamos, gracias a la acción de las plaquetas. Porque cuando hay muchos compañeros que se pusieron la vacuna, de sea el COVID o sea el dengue, sí, y que al otro día tuvieron fiebre, que digamos, fue con el mismo organismo de cada uno, que no es igual a otro. Algunos, nada, gracias a Dios nosotros, el grupo de nosotros. Pero la vacuna de dengue o de COVID. Con la vacuna de La
COVID pasaba algo Sí, totalmente lo del diferente. COVID, sí, la mayoría, digamos, no se controlaba, pero también le agarraba fiebre, se sentían re mal, porque era causa de, digamos, la vacuna. Pero algunas personas no. Bueno, en realidad ese malestar que genera la vacuna no es por la vacuna, es por el anticuerpo, la reacción del cuerpo. A ver, ¿conocen más o menos cómo trabaja una vacuna? No, más o menos. Bueno, básicamente, no sé si habrá algo. No consiguió la llave, No Víctor, importa. porque no hay Voy a clase tratar de. Vamos a ver si. ¿Querés que traiga el pizarrón? No. Voy a buscar así. Bueno, esto puede, si más o menos no se ve muy bien, pero básicamente un virus es un ser vivo y no vivo. O sea, en realidad vos podés tener un frasquito lleno de cristales que mientras esté así en estado latente no pasa nada, el virus no está vivo. El virus necesita incorporarse a un organismo, meterse en una célula, inyectarle el ARN que tiene adentro del núcleo, esto es una espiral de ARN, entonces le inyecta a una célula viva el ARN y ese ARN se fija en el ADN de la célula y obliga a la célula a producir virus. Adentro de la célula se empieza a llenar de virus hasta que explota, se muere. Todos esos virus buscan otra célula y bien. ¿Cómo? Bueno, a través de ciertos receptores químicos que están por fuera de la membrana celular. Y adentro tienen el núcleo con ARN. Esta membrana celular por lo general es una capa de lípidos y una capa de proteica o una capa de proteína. Entonces, ¿qué pasa? Los laboratorios que fabrican la vacuna, una de dos, o matan el virus y con eso generan una vacuna, o sea, matan el virus, se lo inyectan a un animal y el animal va a reconocer ese virus, va a reconocer que hay un virus, entonces empieza a generar anticuerpos. Con esos anticuerpos se concentran y se fabrican las vacunas. Distintos laboratorios toman, por ejemplo, no me acuerdo bien si la AstraZeneca, la Sputnik, vieron que había varias, la Moderna, AstraZeneca, Sputnik, ¿qué más? La Pfizer. Johnson en Estados Unidos no estaba también. ¿Cómo? Johnson también. También, pero bueno, la Johnson Johnson me parece que era la AstraZeneca o la Moderna. Estaba. Me parece que Johnson Johnson era el laboratorio fabricante. La Pfizer. Pfizer. Sí, por eso, tenía 4 o 5, básicamente 4. ¿Por qué? Porque un laboratorio X, vamos a ponerle, no me acuerdo cuál, pero vamos a suponer que AstraZeneca tomaba los receptores del virus, que son específicos del virus, tomaba los receptores del virus, los separaba, los mataba, los separaba, y con eso generaba la vacuna. Después, AstraZeneca agarraba la capa proteica. Con la capa proteica específica del virus, fabricaba la vacuna. Después venía, qué sé yo, otro laboratorio y tomaba el ARN del virus y con eso fabricaba la vacuna. Y otro venía y con la capa lipídica que envolvía el virus, lo mataba, sacaba la capa lipídica y con eso fabricaba vacunas. Por eso es que hay vacunas de distintas clases. ¿Lo hacían por competencia o por nuevas vacunas? O sea, tenían que encontrar cuál era la manera más fácil de generar una vacuna con una parte del virus. Porque vos podías generar una vacuna con virus atenuado, o sea, el virus entero pero ya muerto, lo podías generar con uno de los componentes del virus, entonces tenías varias opciones. La que está ahora es tetravalente, es decir, una vacuna que combina la inmunología contra los receptores, contra las capas lipídicas, contra las capas de aminoácidos y contra el ARN.
Entonces estás cubierto para Pero, ¿cuál es la tetravalente que dice usted? la tetravalente. ¿Cuál es esa? La culenca, la que te están colocando ahora. Ah, la que está colocando. Ah, está perfecto. Está bien, yo la había escuchado, sí. Esa te cubre. Esta. Las 4 variedades. Pero bueno, es saladito. Sí. Volvemos un poquito a esto. Esa que te va. ¿Eh? Es un ardor al principio, después ya. Bueno, Dispara. volvemos un poquito a lo que habían comentado. ¿Por qué uno después, sobre todo con la vacuna del COVID, hablando de vacuna en general, ¿por qué levantaste fiebre? Y porque tu cuerpo reaccionó como si estuvieras infectado de esa enfermedad. ¿Alguno sabe por qué levanta fiebre uno cuando tiene una enfermedad? Porque agarra infección, no sé. Por ahí anda el tema. O sea, ¿por qué levantamos temperatura? Porque cuando hay un cuerpo extraño, es decir, una bacteria, un virus que entra en el cuerpo, dispara una serie de alarmas y van los glóbulos rojos, ¿qué hacen? Envuelven al virus o a la bacteria y se autoinmolan, es decir, lo envuelven y liberan enzimas que destruyen al virus o a la bacteria. Pero a la vez, digamos, se producen en esa ruptura del glóbulo blanco, se producen pirógenos, que son sustancias que elevan la temperatura. Ahí está la Por eso es que aparece estado febril. Lo cual no está mal, porque es una manera de indicarte que vos estás cursando una enfermedad. O sea, es una manera de que el cuerpo te avise que te está pasando algo. Imagínate que vos te estuvieras engripando sin fiebre, o sin molestias, o sin rinorrea, sin dolor de garganta. Correrías el peligro de que la infección siga y te termine matando. Sí, sí. Ya, Entonces, cuando te diste cuenta ya está. claro, el cuerpo te va avisando que hay algo raro que está pasando. Tan sabia la naturaleza. Bueno, año por año, más o menos así rápidamente, en el 2016 hubo 7.600 casos registrados. Acuérdense, siempre hablamos de casos registrados de dengue. 2018 bajó 1.800 casos. ¿Qué pasó? No, simplemente no, hubo pocos casos. Puede haber sido que registraran pocos casos, cuestiones de que la gente no va al médico, o realmente que fue un año donde no hubo mucha circulación viral. En el 2019, 1.100 casos confirmados, poquito. En el 2020, en la provincia de Santa Fe, ya hubo 7.800 casos confirmados. A nivel país, relativamente poco, 59.000 casos. En Santa Fe 2021 pocos, en el 2022 escasas confirmaciones, justamente por el efecto que veníamos arrastrando del COVID. Pero en el 2023 ya apareció otro salto. Ya hubo 110.000, casi 120.000, ponele, casos en la Argentina. Índice de Breton, que es un valor de referencia que te indica la cantidad de casas evaluadas dividido las casas positivas de dengue por 100. Cuando vos tenés ahí una tabla de índice de Breton donde el estado sanitario de un lugar es bueno, regular, pésimo o riesgoso. Y en el 2023, no, bueno, eso fue en el 2023. ¿Qué pasa? Saltamos ahora a lo que fue el 2024, hubo un brote muy importante de casos. Y estamos hablando de que un año nada más pasó, no pasaron 3 o 4 años. Y en el 2025 también tuvimos bastantes casos. No tanto como... Cabe destacar, Víctor, que las temperaturas de hace 2 o 3 años se van elevando cada vez más y este verano, no sé, Dios no quiera que... El problema es ese, que ya no hay esa cierta certeza que teníamos hace 30 años, que decía, bueno, de tal fecha, viste que bueno, empieza el verano, empieza el otoño, bueno, más o menos vos sabías que en el invierno, yo no sé, creo que el otro día lo comentábamos, yo cuando era chico me acuerdo que había escarcha, yo iba a la escuela y había escarcha, ahora ya no hay. Pero eso es No. una deforestación. Tenías, sí, bueno, hay toda una cuestión ecológica dando vueltas. Víctor, La o sea cuestión es que de la escala que estamos viendo acá, Sí. estos 3 años que ya vamos a pasar, vamos, en la historia, nunca se dio, ¿no? Que sea tan seguido. No,
por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora cuando comienza, estamos por entrar en agosto, ya estamos por entrar en un momento en que tenemos que estar muy atentos a lo que va a ser la temporada estival de este año. Porque habiendo pasado 2 años atípicos, es decir, 2023 con muchos casos y 2024 con muchos casos también, entonces quiere decir que no tenemos la certeza de que en este verano no vamos a tener casos. Si la enfermedad hubiera respetado ese ciclo, digamos, teóricamente hasta el 2026 no tendríamos que haber tenido un brote importante. ¿Y usted me dice tenemos que tener cuidado en qué sentido? Y en que no, a ver, en ser preventivo, hacer mucha prevención, y estar muy atentos en los sistemas de salud a detectar los casos febriles inespecíficos y empezar a estudiar a ver si esa persona que cursó con fiebre, dolor retroocular, todos los síntomas que causan el dengue o la aparición de petequias, no es realmente por dengue o por otra cosa. Puede ser por una gripe, en fin. Acuérdense que el dengue empieza como un cuadro gripal que pasados los 4 o 5 días, en vez de mejorar como una gripe común, empieza a empeorar. Y empieza a empeorar con la aparición de petequias, derrames en la conjuntiva de los ojos, hemorragias en la mucosa bucal y después prospera hemorragia masiva, porque el cuerpo ya deja de tener plaquetas que taponen lo que es habitual en nuestro cuerpo. Bueno, esto es una cuestión de... Fíjense que hubo muchos casos en zonas cálidas y disminuyendo hacia el centro del país. Esto fue en el año pasado. Yo hice un seguimiento por semana epidemiológica, por eso les decía, busquen en la página de la provincia, boletín epidemiológico, semana por semana les va presentando los casos de enfermedades más comunes, recurrentes, y en este momento no me acuerdo qué enfermedad está dando vuelta, pero en una época hubo, por ejemplo, encefalitis, sarampión, empezaron a decaer los informes de dengue, desaparecieron. Y desaparecieron, no les voy a mostrar cuándo, pero fíjense cómo fue picando desde la semana. Este fue el informe epidemiológico en la semana epidemiológica número 1, que corresponde al 5 de enero del 2024. 12 de enero, 19 de enero, 26 de enero, 3 de febrero, y empiezan a picar. En 3.112 casos para el 24 de febrero, semana epidemiológica 8. Con 7.580 casos confirmados de dengue, porque indudablemente se estudia a ver si la persona tuvo gripe o tuvo dengue a través de un examen PCR o se manda serológicamente al Instituto Mesteli, que es donde se estudia toda la parte biológica. Fíjense que en el año 22, ¿se acuerdan que habíamos visto que había habido muy pocos casos? En el año 2023 hizo un pico bastante importante y empezó a picar en el año 24, cosa que no debería haber pasado, según lo que veníamos trabajando. También es la típica curva de campana de Gauss, donde comienza en la semana epidemiológica 1, pocos casos, empieza a aumentar, y después empieza a decrecer hacia junio más o menos, que es donde corta el brote. O sea que estamos hablando de diciembre a junio. Ese es más o menos el transcurso del aumento de casos. Esto fue en el 2024. De hecho, me acuerdo que en la semana epidemiológica 23, que correspondía al 8 de junio, ahí se cortó el brote. Hubo un solo caso y después ya no se registró ningún caso más. Y estos son los síntomas. Petequias, que son pequeños hematomas que van apareciendo sin que hubiera mediado ningún pinchazo, nada. Simplemente van apareciendo pequeñas hemorragias por debajo de la piel que se ven de esta manera, fundamentalmente en los bebés y fundamentalmente dentro de lo que es los pliegues del codo, las axilas, detrás de las rodillas, es donde se empiezan a ver. Sí, sentí como que te pica. También, con la picazón es un... Y Víctor,
para posibles Por eso, reinfecciones. una vez avanzado el caso, ya la Ya vacuna. está, porque te autovacunaste con un virus. Claro. ¿Me entendés? O sea, Entonces, Y tenés inmunidad por 6 meses. Después que vos tuviste, no, cuando vos tuviste. no, tenés, claro, hay un pico de inmunidad, pero después vas a quedar inmune. O sea, vas a adquirir anticuerpos contra ese serotipo que te infectó. Sí. Ahora, si te vacunaste, vas a tener inmunidad contra los 4 serotipos. Ah, ok. Te tenés que esperar, cuando tenés la enfermedad, tenés que esperar curarte para ponerte la... Sería lo más razonable, si no, a la enfermedad que ya estás Claro. cursando le estás agregando. brote. Claro. sí, es muy peligroso. Aparte, a lo mejor te morís para que te va a vacunar. Claro. Una cuestión matemática. Si es tan peligroso, entonces una inversión, como decís vos, no sería algo. Y bueno, Sí, porque hacerlo a 4 personas son 700 Porque. lucas. claro, ¿cuánto? 4 personas de una familia son 700 y pico lucas. Imposible. No es. No, No es Estamos hablando de mucha guita. No, no es una tontería. A mí, por No es ejemplo, una hace tontería casi ni una 2 joven. meses. Yo cuando Yo no tengo me que esperar ya me asustó que quería que A mí me agarró 4 meses tengo que esperar. No, ¿hace cuánto tuviste? Hace 2 meses más o menos me agarró. Y sí, yo te recomiendo que, a ver, Me dijeron 3. sí, 90 tenés días. 4 meses, más o menos. Sí. No hay yo siempre digo, la medicina es la ciencia menos exacta que hay. Pero Después si de- a él no él que ya tuvo, si a él lo pica ahora un mosquito y me pica a mí, Poco miedo. A la mierda. No, hay que tener en cuenta que como él cursó hace 3 meses la enfermedad, Sí. tiene mucha carga inmunológica. Si lo pica un mosquito con virus del dengue, lo más probable es que la cantidad de anticuerpos que él ya tiene por haber cursado la enfermedad lo proteja. La no, pero propia- yo hablo de la otra persona. O vos, que ya hace un año que tuviste. Claro, Te pica ahora uno, que vos De- ya tuviste. sí, pero depende tenés del más. serotipo que me pique. O sea, depende Vos del tenés serotipo uno. que se me inocule. O sea, vos tuviste uno, serotipo 1. No me acuerdo, francamente. Claro, porque dicen Me parece que si que te el pica dos. la Pero si te segunda vez, perdón, tenés más riesgo ponele, que te te pica pase a algo vos, malo, que ya supuestamente. tuviste, Ujú. y ese mismo me pica a mí ahora, vos no quedaste con virus. No, porque habría que ver si vos no tenés anticuerpos. Porque a lo mejor pasaste por algo que pensaste que era un resfrío Y fue. y resulta que tenías dengue. Entonces tu Como cuerpo. ahora, por ejemplo, que está haciendo- Claro, Claro, capaz que tengo dengue. Vos no vas a contagiar COVID. claro, es todo muy errático porque cuando los síntomas son muy parecidos en varias enfermedades, salvo que vos hagas un cultivo o que mandes a analizar una muestra de sangre a un instituto que hacen como las pruebas del VIH, por ejemplo, o de hepatitis. Entonces, qué sé yo, vos tenés una gran cantidad de gente dentro de una población que tiene inmunidad por haber cursado la enfermedad pero no lo sabe. ¿Me entendés? Claro. No hay una regla matemática para decir, bueno, si me pica uno a mí y después te pica a vos, qué sé yo. Víctor, igual cuando hacen la entrevista, cuando hablo con los enfermeros, ellos hacen la entrevista, digamos, a las personas, a los vecinos, y le dicen, bueno, sí, ¿dónde estuviste? ¿Dónde fuiste? Dice, bueno, me fui a Polostel. Claro. Me fui a la cuenta Polostel y de ahí sentí que me picó, y igualmente tienen que hacer el bloqueo igual, porque viven ganas. Sí, ponele, pero es relativo, vos siempre tenés que contemplar que hay casos importados, lo que se conoce como un caso importado, que decir, no es que la persona se contagió en la localidad. Es un caso importado porque viajó al norte, ahí se contagió y volvió a su lugar de residencia. Entonces no lo podés considerar como un caso autóctono, es un Bien. caso importado. Víctor, ¿se sabe el promedio de tiempo, por ejemplo, de una picadura a los síntomas? Hasta los síntomas, más o menos unos 7, 8 días. O sea, te pica y a los 7 días vos ya tenés un síntoma. Claro, ¿viste? O no es al otro día. No. Ah, No, ¿por qué? Porque en tu cuerpo va empezando. Calcula que a vos primero que depende mucho de la cantidad de carga viral que el mosquito te inoculó. y depende de la defensa que vos tengas, ¿no? Exacto. Si vos estás bien inmunológicamente, también cabe la posibilidad de que tu cuerpo mate todo lo que entró y listo, no te enfermas. Porque esa es una posibilidad también. No es una cosa matemática que te va a picar un mosquito que tiene virus del dengue
y vos te vas a terminar enfermando del dengue. No, lo que es probable es que a lo mejor tu sistema inmunológico destruya esos virus, generes inmunidad sin cursar la enfermedad. Y para Claro, lograr importante la conseguir regulación eso, con Permanentemente nuestro cuerpo está siendo invadido por cantidades de gérmenes. De hecho, sí, perdón. sí, pero vacunarse cuál sería el momento apropiado. En este momento estamos. Y esta sería la época La época ideal. antes de que empiece, porque Por después eso. estás apagando incendios. Por eso sería julio, agosto. Claro, julio, agosto. No sé. Y en las criaturas, Y un repelente barato, digo, casero, un repelente casero. Cualquier cantidad. Hay cualquier Bueno, cantidad. está, eso me interesa. Bueno, te vas a alguna, te doy un dato. De baño y shampoo. No, no. Yo fabrico con aceites esenciales. ¿Eh? Citronela, todo eso. Claro, te Maguire. bueno, ustedes me dieron una fórmula, Agua y azúcar. la que yo vi en el banco de Santa Fe en Bermúdez. Claro. La vendieron ustedes, Ahí, el aerosol. No, el spray. Sí, del repelente. Sí, por eso. Es la única, ¿cierto, Víctor, la vacuna? ¿Eh? Las 2 dosis nada más. Y ya está. Ya está con eso. Sí. bueno, ya que estamos en el tema de que también el casero, el cual si vos más o menos el que te va a durar más tiempo con él. El tiempo que te dure un repelente va a depender mucho de la cantidad que vos transpires. O sea, si vos haces mucha actividad física y transpirás, indudablemente se va a degradar y se va a lavar por tu transpiración el repelente. Por eso dicen que hay que colocarse cada 4 horas más o menos, dependiendo de la cantidad de DET, de una sustancia repelente, para los fabricados, el OFF y todo Sí, eso. por eso algunos dicen larga duración, por los porcentajes que tiene. Claro, tiene hasta un 20% el ANMAT permite, Claro. más no. Exacto. Entonces, viste, esa es otra cosa, tampoco te puede poner una cosa que te dañe más de lo que te proteja. ¿Cuál es el que Entonces está fabricando yo vos? iría a los repelentes caseros, o sea, fabricado de forma casera con aceites esenciales. Tenés árbol de té, que de paso es desinfectante, tenés esencia de aceite de, bueno, citronela obviamente, que a mí personalmente no me gusta, lavanda, clavo de olor. Menta, romero. ¿Cómo? Menta, romero, todo eso. No, no tanto. Vale, trato de acordarme un poquito, porque yo siempre la parte tengo en casa porque me gusta mucho. Árbol de té, clavo de olor, lavanda, bueno, citronela. Yo citronela no le pongo porque a mí no me gusta. Pero vos podés hacer un combo con eso siempre y cuando utilices alcohol medicinal, que tiene un porcentaje de 90% de alcohol. No es como el alcohol que vos comprás en la farmacia, que tiene por ahí, ni siquiera te sirve como desinfectante. Al 96 tenemos, ¿Eh? al 96 tenemos nosotros. Claro, bueno, el alcohol alimenticio o medicinal. Ah. ¿no lo podés mezclar? ¿Qué cosa? El producto, La esencia. sí, la esencia con el alcohol. Sí. Yo por lo general fabrico primero 2 o 3 esencias que a mí me gustan. Entonces le doy un pequeño porcentaje de cada uno. Le agrego glicerina líquida porque si no el alcohol te revienta la piel. Y alcohol. ¿Podés traer muestra a la clase que viene? Sí. De eso. Si tengo todavía en casa, pero sí. Se pueden Y comprar en lo casa. único, te queda todo acá abajo, no emulsiona bien, lo tenés que agitar siempre, ¿no? Me canta bastante. Ah, No, nosotros hemos va, hecho un repelente natural y faltaba emulsionarlo bien. qué raro. Ojo, a lo mejor es por la manera de ir mezclando las esencias con la glicerina y el alcohol. Hay un orden en el que tenés que ir mezclando las cosas para que te quede una sustancia homogénea. ¿A Y vos que te no- queda siempre homogéneo? Sí, no decanta. Vos cuando hablas de glicerina, ¿es la glicerina que se usan los plomeros para...? No. Es glicerina líquida medicinal, digamos. Ah, Está. ok. De hecho, lo puedes comprar en una casa que venda esencias naturales o aceites esenciales, para ser más correcto. Aceites esenciales, Sí. entonces te compramos un frasquito de cada uno, porque en realidad utilizás a lo mejor 0,5 centímetros cúbicos de cada una de las esencias para fabricar un litro.
Ok, Yo- hay que tener. después les Nada más paso tener que la- traer la receta tengo porque si una no le foto. vamos a sacar aquí la pedazo. Entonces, Claro. vas a tener que traer la receta con, Sí, les con paso cantidades les porque paso si no por vamos a WhatsApp, tengo una hacer, foto en la no computadora. vamos a hacer cualquier cosa. Porque por ahí me piden la fórmula más Con quisiera. decir que Porque le damos una yo película de poner la temporada pasada me gasté 200.000 pesos, como en el parque, yo laburo en el parquizado, me gasté 200 lucas como para aguantar toda la temporada y una locura. Y el ojo ahora no sé, porque salí miré y ya tengo que estar comprando, mayormente compro en invierno. ¿Cuánto? ¿Cuántos en Perú? ¿En serio? ¿Dos? Nada. No, Un coso grande de barrio. yo compro los pagos de Claro, de los chiquititos. me imagino. Claro, y ahí entra el juego de la oferta y la demanda. Es decir, había un momento que uno conseguía un repelente óptimo. Bueno, eso me pasó a mí. Bueno, Tuve que optar por otras cosas y Mirá, nosotros no hacemos con este. aparte, Este no haga claro, en salud, digamos. El de viene de provincia. y ese no es el que fabrican. ¿cuál es? Este viene de provincia. Sí. ¿Cuál es la fórmula? ¿Tiene DDT? Sí, debe tener, sí. No, pero a veces lo hacen Ahí del otro lado. con componentes naturales. 12 de papá. El pack. Sí, claro. Pero vos el verde, claro. Claro, yo compraba crema y el otro, amarillo. Después, en la computadora tengo la fórmula. Bueno, fíjense, así empiezan las petequias, en pequeñas manchitas. Después ya se van transformando en hematomas interesantes, sobre todo en lo que es el pliegue del codo, que es los primeros lugares donde se ven. Hemorragias conjuntivales, porque al perder, o sea, al ir bajando la cantidad, el recuento plaquetario, no hay plaquetas suficientes como para taponar los vasos capilares que se van agujereando. ¿Entendés? Después, hemorragia en la parte interna de las mucosas. Y por último, hemorragia masiva, que este chango ya no debe existir más, obviamente. Ya está. Imagínate, si en forma externa se ve así, adentro los órganos están destruidos. ¿Está todo coagulado eso? Claro, ya todo sangre que se va a los tejidos, donde en vez de circular por el torrente sanguíneo, alimentando a los órganos vitales. ¿Y sabes por qué se muere el paciente de dengue? Se muere por shock hipovolémico, es decir, pierde más líquido de lo que la medicina es capaz de incorporar. Porque tampoco es cuestión de meterle 40 sachets de suero, porque el suero se va por lo general hasta te diría un 50% del suero que se le pone a una persona por vena queda en tejidos intermedios, no digamos, no aumenta el volumen circulante, con el agravante de que el virus destruye las plaquetas, o sea, vos por más que le des volumen de líquido circulante, no hay plaquetas para ir a tapar esos agujeros. Yo te iba a preguntar, el Sí. tema de la vacuna, ¿a partir de qué edad se le puede llegar a aplicar a los chicos? Ay, me parece que hay un rango, creo que después de los 5 o 6 años, me parece. No sé lo que quería preguntar porque A ver, lo que veo en la y foto otra- son criaturas. ¿Qué cosa? Lo que veo en la foto. Sí, ese pibito de tener 10, 12 años, más o menos. Yo no me acuerdo de dónde es la foto, pero lo que pasa es que vos le pones una vacuna a una criatura que de por sí, inmunológicamente, el ser humano hasta los 5 años no alcanza un buen nivel de inmunidad. ¿Está? Vos hasta los 5 años tenés los pibitos moqueando, con fiebre, bueno, con todas las enfermedades de diarrea y todo lo que se te ocurra. Después de los 5 años ya el cuerpo del chico adquirió inmunidad a la gran mayoría de las bacterias. Por otra parte, nosotros tenemos lo que se conoce, por ahí nos estamos yendo un poco de lo que es control de plagas, pero es bueno que lo sepan. Es lo que se llama UBI, es decir, los órganos huecos que nosotros tenemos. El útero en la mujer, creo que algo charlábamos, la vejiga, es un órgano hueco, y los intestinos son órganos huecos. Ahí es donde corres riesgos de que haya trasvasamiento de bacterias. Es decir, porque el intestino está lleno de bacterias que son peligrosas de por sí, pero mientras estén contenidas en el intestino no hay problema. En la vejiga también hay muchas bacterias, pero mientras estén contenidas en la vejiga no hay problema.
Y en el útero también hay mucha cantidad en la boca también, pero básicamente hablamos de los órganos huecos. En el útero también hay muchas bacterias y hongos que son comunes al útero, pero que mientras queden ahí no hay problema. Ahora el tema es cuando trasvasan las barreras de los vasos sanguíneos y se desparraman, se puede llegar a provocar una sepsis. Entonces el tipo se muere, o la mujer o el hombre se muere por una sepsis. Es decir, cuando la sangre se contamina con bacterias, por más que sean normales en el intestino, en materia de Escherichia coli y todo lo que se te ocurra que está en el intestino, que funciona como flora intestinal. Pero si pasa el torrente sanguíneo, fuiste. Entonces, hay que tener cuidado también con esto. Al trasvasar los vasos sanguíneos del virus, también pasan bacterias. Te puedes morir por deshidratación, por colapso, por falta de plaquetas o por una diseminación de bacterias generalizadas que te provocan una sepsis y te morís con shock séptico. Que pasa mucho cuando por accidente hacen un cortecito en el intestino al quitar una vesícula, por ejemplo. Hicieron un cortecito y hicieron el chat y la gente se muere. Entonces, bueno, más allá de todo esto, nosotros vemos esto porque estamos abocados a lo que va a ser control del vector. Es fundamental. Si no entendemos la gravedad que tiene el control, o sea, la enfermedad, no vamos a entender la importancia de controlar el vector. Por eso, este material que después ustedes ya lo tienen, yo se lo pasé el otro día. Entonces, es importante saber, porque en realidad también hay muertes por accidente de tránsito, más que por el dengue. Y bueno, sin embargo, la gente se sigue matando en la ruta y se sigue matando. Pero bueno, es una enfermedad que es una lástima que no se pueda frenar si uno es proactivo, es decir, empezando a trabajar a tiempo, que ahora más o menos se le está dando un poquito más de bolilla. ¿Por qué? Porque por si fuera poco empiezan a aparecer otros tipos de virus, como por ejemplo el chikungunya, que es una también. ¿De dónde provienen los nombres? ¿Quiénes son los que ponen los nombres? Chikungunya es un lugar. De hecho, por ejemplo, el virus ébola, que es uno de los virus más terribles que hay en el planeta, aparece en la zona de ébola, en el Zaire, en África, en el Congo. Por lo general toman el nombre del lugar o del descubridor, el científico que lo descubre, o no sé, hay muchas maneras en que, por lo general, el descubridor o el lugar donde se descubrió. Por ejemplo, los dinosaurios, así cuando descubren un dinosaurio, le ponen el nombre de... Sí, el coso patagónico. Está bueno de dónde se descubre porque está bueno de dónde nace. Claro. Sí, Parece que es un buen ejemplo. es interesante porque son todos virus hemorrágicos, o sea, son todos virus parecidos que generan cuadros hemorrágicos graves. Este es un virus que aparece, podríamos decir recientemente, que provoca síntomas similares al dengue, pero no es el virus del dengue el que causa la enfermedad, sino que es el virus chikungunya. De hecho, la palabra chikungunya proviene del lenguaje maconde, que significa rompehuesos. ¿Maconde? Sí, un lenguaje. Chikungunya significa rompehuesos, o sea, porque es una fiebre tan intensa que te hace bolsa. De hecho, los que padecieron dengue saben que el dolor articular que se siente por la inflamación de las articulaciones y la musculatura es terrible. Bien. Y como es todo por doblarse dolor. En lenguaje maconde, doblarse dolor. Es un virus que también transmite en Aedes aegypti y Aedes albopictus, ojo con eso, porque el mismo mosquito que transmite el dengue transmite chikungunya y Zika también. Los síntomas son parecidos porque son todas fiebres hemorrágicas, fiebre alta repentina. Hay un detalle interesante que ustedes tienen que tener presente. Cuando se trata de una enfermedad de característica virósica y de característica hemorrágica o que puede llegar a evolucionar en una hemorragia, por lo general cursa sin dolor de garganta. O sea, parece una gripe pero sin síntomas gripales. O
Ya tenés dolor retroocular, dolor en las articulaciones, pero en la garganta, nada. Vieron que por ahí circulaba la cuestión esta de que los síntomas aparecían, pero si vos tenías dolor de garganta y eso, no, entonces ya medio como que descartaban que fuera dengue, porque es más bien el dengue o el chikungunya o una infección por Zika, no dan dolor de garganta. Entonces vos podés presumir que no es un problema de este tipo. Fiebre alta repentina sí, cefalea o dolor de cabeza, sarpullido, dolores articulares severos y característicos de la enfermedad. El cuadro dura de 2 a 12 días, no hay cura, el tratamiento es sintomático siempre, pero hay mucho riesgo de complicaciones en los adultos mayores, las personas que tienen artritis crónica, porque atacan las articulaciones específicamente. Y bueno, ya en el 2013 la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud confirmaron que ya había transmisión en América, sobre todo en América Latina, en América en general, de virus circulante autóctono. O sea, no es que porque viajó un tipo a África y vino y trajo la enfermedad, no, ya hay circulación viral en las Américas. En los países de América Central, sí, mayormente en América Central por las temperaturas. Pero, bueno, la cuestión es que cuando surgen este tipo de enfermedades, por lo general colapsan los sistemas de salud. Ese es el problema, ¿no? Y sobre todo en un país como el nuestro, no estamos preparados para hacerle frente a epidemias o a una pandemia. Es así. Por decir, la Argentina, que tiene de los climas que se te ocurran, riquezas de las que vos quieras, pero no estamos en condiciones de hacerle frente a una epidemia o una pandemia. Pero bueno, es la Argentina. Por eso la prevención es fundamental y se comparte de la chikungunya. Si uno haría, no sé, 4 veces más hospitales, ¿sería la solución o sería todo que tener la enfermedad del puente? Es relativo, te hago un comentario. En Venado Tuerto hicieron un hospital de alta tecnología, pero no tienen médicos que sean capaces. Hace 2 meses recibimos de Venado Tuerto, mandaron a una paciente porque se le tenía que sacar la vesícula. Y no tenían profesionales, teniendo un hospital de alta tecnología como el ECA, allá tiene un hospital pero fabuloso, pero no hay quien sepa usarlo. Es impresionante, pero te mandan una operación de vesícula para acá Rosario, una cosa de loco. Entonces no pasa por la cantidad de hospitales que tengas, sino la capacidad. Sí, pues podés hacer 10.000 hospitales y ¿quién te lo va a atender? Claro, ¿quién lo va a atender? Y más que el COVID mató enfermeras, eso es cierto. Y bueno, por si fuera poco, aparece este otro virus que tiene otra contra también, porque primero los transmite también a Aedes aegypti y al Boviculum. Provoca una fiebre hemorrágica, pero aparte de provocar fiebre alta repentina, dolor de cabeza, sarpullido, dura más o menos lo mismo, aproximadamente 10 días, no hay cura, porque es una enfermedad viral, no hay, si fuera una bacteria, vos lo tratás con un antibiótico, lo bombardeás con toda la gama de antibióticos que tenemos, de la rama de penicilina y de los no convencionales. Entonces, tenés opciones, pero cuando es un virus, no hay mucho que hacer. ¿Se acuerdan que en pandemia qué recomendaba? Yo me acuerdo, ¿saben lo que tomé? Me recomendó un veterinario. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Un veterinario? Sí, un veterinario. Me dijo, tomate antiparasitario, que fue se le dio mucha bolilla, ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí, me tomé dos comprimidos y me alivió un montón el tema del dengue, o fue el COVID. No, el COVID. No, en COVID El COVID. decían algo El de COVID, eso, sí. no me acuerdo bien. Sí, no me acuerdo el nombre, pero era un antiparasitario y tenía efectos sobre el virus, porque para los virus no hay mucho para más que la ciclovir, que es uno de los antivirósicos más comunes, después no hay mucho. Pero este es el problema. El Zika pasa a través de la placenta y genera microcefalia. Es en un bebé en Brasil y este chiquito dura 10 días, 20 días y se muere porque no tiene capacidad craneal como para que el cerebro se desarrolle. Porque el virus de la madre enferma de Zika le transmite el virus a través de la placenta. No todos los virus pasan a través de la placenta. ¿Salvo que le hagan cesárea o a una? No, porque No, ya el daño ya está hecho en
Sí, la matriz, en la panza. O sea, cuando el Claro, bebé- eso es lo que te preguntaba Jessica, que era, digamos, de la transmisión del virus, de cuánto predomina, cuánto tiempo predomina. Ah, Que a lo mejor la picó a ella, no sé, hace 2 años atrás y todavía sigue el virus. no, lo que tiene ella es anticuerpos. O sea, 2 años después la persona tiene anticuerpos, virus no. Probablemente se haya contagiado estando embarazada En el embarazo. y el virus pasó a través de la placenta al feto. Así sí. Pero si la mamá tenía anticuerpos, lo más probable es que si la pica un mosquito con alguna de estas enfermedades, los anticuerpos matan el virus. ¿Verdad? El contagio fue durante la y bueno, acá hago una pregunta de reflexión, ¿no? ¿Se puede hacer algo o no? ¿Vale la pena hacer algo o no? Y sí, lo que pasa es que primero tenés que tener objetivos realistas, es decir, no puedes pretender. Ahora, por ejemplo, este año la provincia lanzó un programa de objetivo dengue, se llama. Le dan máquinas a todo el mundo, le dan veneno, pero le dan máquinas que no son las que para mí, modesto entender, no son las adecuadas. Le dan una gran cantidad de productos que me parece que no es el adecuado, porque le dan un solo producto y vos tenés que trabajar un poquito con ese romper la resistencia a insecticidas. Y por otra parte, están desperdiciando recursos al tirar el producto que es el DEPE, que es ideal para trabajar en interiores, pero lo están tirando afuera. Entonces, viste, bueno, a ver si tenemos recursos suficientes o no, que el control tiene que ser racional, consensuado con los distintos niveles, los distintos actores, es decir, lo que son los equipos aplicadores o las cuadrillas de aplicación, el ámbito de la salud, epidemiología, para que haga un seguimiento. Se tiene que trabajar en conjunto, si no, uno hace una cosa, el otro dice otra, y así no se coordinan las cosas, estamos más o menos lo mismo. Y la concientización de la gente, porque yo cito acá a Juvenal fue un escritor del siglo II, que en uno de sus escritos dice la famosa frase pan y circo, cuando ¿cómo es? El centurión le pregunta al emperador, le dice, emperador, el pueblo quiere pan y circo, pan no hay, y bueno, vemos que sí. Entonces, cuando no hay vacunas salen a tirar humo. Ese es otro gran error, es decir, de gastar recursos en cosas que sirven nada más que para calmar a la población. Hay que tener cuidado con eso. Y después, bueno, dentro de lo que es un método científico cualquiera está la comprobación de que si lo que estoy haciendo vale o sirve o no. Es decir, si yo sigo trabajando haciendo una cosa que no está sirviendo, porque no la evalué, entonces tengo que hacer una acción y darle una sostenibilidad. A ver si está acá, bueno, está en otra placa probablemente, pero, o sea, cuando yo hago algo tengo que evaluar a ver si me da resultado o no. Pasa lo mismo que trabajen en una casa de familia, en un comercio o en una comuna o en una ciudad. Cualquier acción que ustedes hagan desde lo que es control de vectores. Sí. Me quedó una duda. Te dije antes si llevas un mosquito al sur y Sí. no contagia, pero sobrevive. Sí, el mosquito sobrevive. Y se reproduce, Sí, puede sobrevivir mucho tiempo. pero si ese mosquito que está contaminado con virus Sí. llega a esas temperaturas, el virus no es viable. O sea, el virus se inactiva. Entonces, por más que el mosquito puede sobrevivir, porque el Si mosquito... yo traigo ese mosquito en el auto hasta un lugar, o sea, lo recojo ahí ya con el virus, lo traigo con Claro, sería muy casual que vos vayas... Estoy diciendo algo loco, No, pero sí, quiero saber está cuánto bien. sobrevive el mosquito en una temperatura que no es la ideal. No sobrevive mucho tiempo. O sea, lo más probable es que si vos, por ejemplo, viajaste del norte de Santa Fe, te cargaste mosquitos sin querer en el baúl del auto, sin querer, porque había en circulación, y llegaste, a Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, se murió el mosquito, se muere. O sea, el mosquito en sí no resiste temperatura, necesita temperaturas medias altas como para prosperar.
que también necesita comer, reproducirse. O sea, no es que te llevaste 40 mosquitos. Salvo que vos quieras Y vaya a decir que uno que le sembró la peste y después de decir yo soy el que no querés llevar la peste al llevar la peste al yo soy control de plagas. Bueno, y esto es muy importante. ¿Se acuerdan de RDC? Relevamiento, evaluación y control. Yo no me puedo largar a hacer un control si no hice primero un relevamiento y evalué la información. La topografía del lugar, no es lo mismo, por ejemplo, Rosario, que es un sitio plano y te diría que hueco, una olla, que Entre Ríos, que tiene todas cuchillas. ¿Entendés? O sea, la capacidad de retención de sitios de crianza en Rosario no es el mismo que en Victoria. Porque en Victoria lo más probable es que no haya acumulación de agua. Vos tenés el agua, con las inclinaciones que hay, no hay acumulación de agua. Y los pocos lugares que hay de acumulación de agua, por lo general lo tenés ahí de chico. Yo en el año 2000 estuve haciendo una campaña en Victoria, antes de los carnavales. Y estábamos... Y no te vayas muy lejos, Víctor. No te vayas muy lejos topográficamente. No es muy lejos. No, la topografía del lugar hace que el cambio sea significativo en lo que yo me voy a encontrar. Por eso vos tenés que estudiar y hacerte un posicionamiento del lugar de las características donde vas a trabajar. Entonces, O sea, la isla no es un lugar propenso, para él no. porque se lo lleva. Para Anófeles sí, por los camarotales. Pero como no hay circulación viral de amarilla, fiebre amarilla o malaria, por mí puede haber anófeles sin problema. O sea, que no es hay más seguro virus. estar en la isla que en el club. ¿Cómo? Es más seguro estar en la isla que en el club. Claro, totalmente. Y más seguro estar en el club que en la ciudad. Que en tu casa. Claro, porque tenés más chances de que haya mosquitos intradomiciliarios en un ámbito urbano, netamente poblado, un casco urbano, que en un club de la periferia. La realidad es... Claro, porque esta es también la otra. O sea, ponele que haya un lugar, qué sé yo, en el cuento de Victoria, un lugar donde se acumuló agua pero no tiene comida. Claro, también tenés que... Volvemos a lo mismo. Esto no es una cuestión matemática, sobre todo. Los modelos bióticos no siguen un patrón muy racional siempre. O sea, el hecho de que haga espejo de agua no significa que va a tener mosquitos. Y el hecho de que haya mosquitos no significa que va a tener circulación viral. O sea, es un análisis y un relevamiento de toda la información. Cómo es la región donde estás trabajando, cuál es la plaga predominante, qué pasó antes, cuáles fueron los problemas que tuvieron, cómo los controlaron, o a lo mejor cometieron el error de estar tirando durante años el mismo insecticida. Quiere decir que en esa región siempre hablamos de poblaciones de insectos, hablamos de poblaciones de mosquitos. Y les comentaba recién que yo estaba trabajando en Victoria y estaba en comunicación con el director de control de vectores en Alcalá de Rosario. Acá se estaban muriendo de mosquitos y allá estábamos los más bien, porque yo me aprovechaba de las características del lugar para ir trabajando en función de lo que había allá. Y allá estábamos recontra bien, y eso que era la época de carnaval, y acá nos daban abasto contra el control de los mosquitos. Por eso está bien. Rosario es una ciudad muy grande, particularmente hay muchas zonas que acumula de todo. Acumula agua, tenés muchos asentamientos urbanos precarios, con poca agua potable o ninguna. Entonces eso obliga a la gente a tener recipientes artificiales para juntar agua. En fin, hay un sinfín de cosas que ustedes tienen que registrar, anotar, evaluar, pensar un poquito, a ver con qué problemas puedo llegar a encontrar que me juegue a favor o en contra de un control racional de plagas en un sitio. Y eso de que no tener agua potable juega re en contra, porque paga Cuba, te deja los bidones, te llena, pero ahí no tapaste y ya te llena un agua. Aparte vos podés tener tu domicilio limpio y capaz que tus vecinos tienen una Ese es otro problema. y vaya a 300 metros.
vamos a suponer, a ustedes lo llaman, porque también vamos a remitir un Claro. poquito a lo que es el trabajo que pueden llegar a hacer ustedes. Lo llaman a ustedes para una casa de fin de semana. Mirá, yo quiero festejar un cumpleaños, o la Navidad, o yo me quiero reunir con los compañeros de la escuela en el parquizado. Listo, bárbaro, pero se matan los mosquitos. Entonces vos tenés que hacer un tratamiento contra mosquitos, aplicando producto en todo el follaje, con un producto que no dañe tanto el follaje, como por ejemplo el Proteginal, que es un producto excelente y no es tan caro. Entonces yo aplico Proteginal. Durante una semana voy a estar libre de mosquitos, porque un mosquito que venga se va a posar donde hay moléculas insecticidas, porque este producto fue fabricado para eso, como derribante. Hace muchos años existían los que eran derribantes Estrella Azul. Dejó de fabricarse y Termotécnica sacó el Proteginal para exteriores. Por eso lo que pasa es que es muy irritante, no es compatible con trabajarlo en interiores. Para interiores está el DEPE, sí. Claro, sería para el interior sería el DP Y para exterior el Proteginal. Claro. Por eso es un desperdicio usar DEPE afuera, porque estaba usando un producto que tendrías que dejarlo guardadito para usar en interiores cuando tenés brotes de DEPE. ¿Se entiende? Sí, únicamente lo usarías al Proteginal si tenés un alacrán dentro del domicilio. Claro, Podría ser. bueno, pero lo haces en forma focalizada, no lo haces en forma espacial. Víctor, ¿puede ser que vienen ya a la venta preparados ya con todo? Ya vienen preparados mejor 2 o 3 insecticidas ya preparados, ¿no? Sí, hay algunos productos que tienen un combo, digamos, de 2 o 3 piretroides y con el agregado, creo que lo mencionamos en algún momento, de un potenciador, que es el butóxido de piperonilo. Es un producto que por sí mismo no mata nada. Pero cuando lo mezclas con un piretroide, potencia la acción del piretroide y la mejora. O sea que a ese combo que ya viene probado se le metió un potenciador y ahí. Claro, pero el potenciador no viene solo. No, vos no podés ir a comprar un butóxido de piperonilo. Sí podés ir a comprar un producto que tenga piretroide más butóxido de piperonilo. Y ese producto que decís para exteriores, ¿cuánto tiempo de exposición para yo largar, por ejemplo, al jardín una mascota? Por lo general, una vez que pasan 2 o 3 horas, sobre todo en época de mucho calor, mientras el producto esté seco, se haya secado, eso es lo que más o menos te da una pauta del tiempo que vos tenés que dejar pasar. 3 horas, 4 horas. Y ya largo el caniche tranquilo. Claro, Y otra, porque si no corres el riesgo no de matarlo. Sobre el follaje, no sobre el césped. Sí, yo cuando hablo de follaje te digo césped, árboles, Claro. enredadera, o sea, todo lo que es vegetal. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Aparte el Proteginal fue fabricado para no dañar tanto, porque vos tenés plantas ornamentales, tenés enamorada del muro, tenés Sí, sí, jazmín, tenés azalea que es muy delicado, tenés plantas ornamentales que son muy susceptibles. Podés tirar un solvente y lo liquidás, Que hace barrera el Proteginal, yo bordeo Claro. y hago todo pronto, lo hace de barrera. O sea, por más que venga el mosquito volando, no. Claro, vos porque se va a posar y se va a morir durante un lapso de una semana. O sea, a ver, Si no llueve. vos vas a tener la fiesta dentro de un mes, no haga el tratamiento de la Eso te iba a preguntar, Víctor. ¿Con cuánto de la fiesta anterior tengo que hacer el...? Como mucho, sí, lo ideal son 2 o 3 días antes. Y 2 vos te aseguras de que el pico de acción lo tenés en el medio. Y que no llueva. Claro, bueno, ahí ese es otro detalle. Venga, Sí. los pastores. Bueno, pero eso, viste, Sí, 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 ya no se escapa. Porque, viste, acá, últimamente lo que está pasando, Sí, te sale el sol y a la tarde te llueve. O te llueve y después sale el sol. Medio como que. Y ahí la responsabilidad tuya ya pasó. Sí. en el durante el día, Sí. digamos, depende de la Eso temperatura. también es Eso importante. te quería preguntar, digamos, yo quiero tirar por el Proteginal, ¿no es cierto? Claro. La hora, digamos, que se me esconde el sol, o cuándo lo tengo que hacer. Bueno, vos por lo general nosotros, a mí me dio mucho resultado trabajar hasta las 10:30, 11 de la mañana aplicando piretroides. Pero ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Te va a quedar esperando? No, en el lapso en que no puedo tirar piretroides porque la luz del sol es muy potente y daña y degrada mucho piretroides, aprovecho las horas para aplicar la herbicida. O sea, preparo la herbicida y voy a buscar sitio de crianza lleno de larvas y aplico la herbicida. El sol no me molesta. Porque también tenés que ver eso, el horario de trabajo de la gente. Lo ideal sería empezar a trabajar
Mira, para hacerte un comentario, yo por ejemplo arrancábamos tipo 5 o 6 de la mañana, trabajábamos en la zona, en el casco urbano, recorriendo el casco urbano, hasta las 7 y media, 8, que es cuando la gente empieza a circular. Entonces nos íbamos alejando a la periferia. Hasta las 10 y media, 11. 10 y media, 11 cortábamos con adulticida y nos íbamos a hacer los sitios que previamente habíamos hecho un relevamiento y habíamos encontrado los sitios inundables. ¿Me entendés? Por eso es importante agarrar un mapa y decir, bueno, estos son sitios sensibles o críticos. Tenés que sectorizarlo por áreas de crítica. Víctor, el tema del secado del producto. Sí. Vamos a suponer, o sea, vos nos recomendás a la tardecita, por el tema del rocío. O no sé. Sí, supongamos. también. Eso depende, porque vos, por ejemplo, tenés el mosquito común, te va a empezar a aparecer, la hembra del mosquito común tiene tendencia a alimentarse en horas vespertinas. O sea, el mosquito común va a salir a la hembra a alimentarse a partir de las 7 de la tarde, más o menos, hasta las 10 y media, 11. Ya te digo, es una cuestión estadística, o sea, no es que a partir de las 10 y media no pican más, o a las 6 no piquen. Pero básicamente cada especie tiene su costumbre. Y el Aedes tiene preferencia de alimentación en horas de la mañana. Entonces, tenés que entender que si vos estás llevando adelante una campaña de control de Aedes aegypti, tenés que trabajar en horas de la mañana. Indudablemente tenés que tener precauciones antes de que la hembra salga a picar. Es decir, la prevención de la cobertura de tu hijo, tu hija, el bebé, lo que fuera, tiene que ser durante las horas de la noche para que cuando llegue la hora en que la hembra sale a alimentarse, el chico esté protegido, con tules, con repelentes, la ropa, espiral, lo que fuese. Todo aquello que a partir de la hora que la hembra tiene preferencia de salir a alimentarse, ya esté cubierto con algo. Esa es la idea. No quiere decir que no lo proteja. El tema de las plazas también nosotros, Víctor, digamos, las plazas, ponerle que es fundamental en verano, igualmente ahora. Claro, pero esa es una mezcla, y esto ya, con esto ya más o menos voy cerrando. Acá se mezclan las cuestiones políticas con las realmente científicas, digamos decir. Porque vos en las plazas no vas a encontrar a él. En las plazas vas a encontrar el mosquito común. Entonces estás trabajando a favor de la calma de la gente. No sé si... El famoso circo. El famoso circo que comentabas antes. Pero bueno, para bien o para mal, ustedes, los que estén realizando tareas de control de plagas, utilicen esa necesidad política que hay para hacer un buen trabajo en contra del Aedes aegypti. O sea, ustedes saben que tienen que apuntar a la Aedes, pero políticamente los van a bancar para el control del mosquito común, que es el que hace que la gente jorobe al político porque le están matando los mosquitos. No sé si más o menos se entiende la idea. Siempre la necesidad de lo que corresponde de la gente. Claro, sí, viste. Dale ahí, ya. Sí, dale. El pancho en la boca y ya. Sí, salía a Víctor, tirar. vos ahí tenés con larvas en ese. No, esto es. Yo quería, no sé si. Ese lo usan ustedes. Bueno, acá está, ¿ves? Esto es una trampa, una omitrampa, y es simplemente esto que está acá. Es un recipiente artificial de color oscuro y yo le proporciono una superficie rugosa, que es un bajalengua, porque es atractiva para la hembra. Entonces y tiene un orificio de rebalse. ¿Cómo? Para que rebalse. Claro, porque claro. cuando veamos la semana que viene las tablas, me hiciste acordar, el 12. El 12 de agosto. Cierto. Bueno, Pero falta porque la 2 semanas. próxima clase El es 5. 5 y la otra. Bueno, yo el 12 martes tengo una actividad que no la puedo posponer, porque lo podríamos pasar para el miércoles. ¿Querés que mañana lo mande al grupo? Mandalo, que yo me voy a olvidar. Dale. O sea que el 12 no venimos. Venimos el 13, si pueden y si el colegio Claro, si en general pueden y acá nos permiten. Joya. Bueno, estaba diciendo de la bitrampa, cuando vos a la semana vas a ver, digamos, la palabra. Claro, ve acá, le pongo número 1. Sí. Entonces yo voy sembrando en determinados lugares
sobre todo en las zonas críticas, que yo, cerca del cementerio, en zonas urbanas, o sea, donde, o si salud me dice, mira, en tal lugar, en tal lugar y en tal lugar hubo casos febriles inespecíficos. Listo, ahí voy a poner trampa. ¿Me entendés? Para ver si hay alguna hembra de Aedes dando vueltas y viene a la trampa. O sea, tengo Y la ves, o sea, la tenés que ver con lupa, no la ves así. Si yo tengo ahí, la vamos a ver. Cuando uno más o menos tiene el ojo entrenado, podés decir, acá me parece que hay huevos pegados. Pero lo mejor es verlo con una lupa, porque ahí no le vas a errar. No sé si acá tengo fotografía. A ver, yo lo que quiero mostrar acá es que el costo el costo del monitoreo bien hecho en una ciudad, en una localidad, es mínimo. Lo único, el recambio lo haces con la tablita, o sea, poner la tablita 1 al 30 y la semana que viene poner del 31 al 60. O sea, sacás todas, las llevas al gabinete y pones nuevas. A la semana lo mismo. ¿Y eso del monitoreo que lo hacen en los domicilios? En aquellos lugares donde te permita, o sea, a ver. ¿Y dónde lo dejas? ¿En el piso? ¿En la maceta? Más o menos a una altura de entre 50 centímetros, 1 metro, donde te permita Pero ¿y tiene algún peso o algo? Pues se le agarra un vientito. No, y el peso ¿Tiene que da el agua? agua. Nada más con eso. Claro. Lógicamente, no lo va a poner en medio del patio. O sea, siempre buscar un lugar donde detrás de una maceta. Claro, ya lógicamente lo pueden... Y que la persona sepa que está la trampa. O sea, vos tenés que ir a un lugar, no sé, por ejemplo, utilizar los centros de salud, el hospital, un centro médico, una escuela, todos aquellos lugares donde, primero, están desparramados en una localidad. Por ejemplo, el que trabaja en el municipio de Galvez, él junto al grupo le puede llegar a avisar al cuerpo de que va a dejar esas trampas y que traten de no tocarlo porque se está haciendo un seguimiento. Sí. O sea, ¿Y por qué tenía que ser oscuro el vasito? Porque es la preferencia del mosquito. Recipientes oscuros, artificiales preferentemente, y con una superficie rugosa disponible. Por eso las cubiertas son ideales. Claro, son artificiales, oscuro y claro. En cambio yo acá tengo que trabajar con que la hembra, ojo, lo que a veces en época de epidemia, lo que nosotros hacemos es sacamos la tablita, la ponemos en una cajita, la llevamos, vamos recorriendo, buscando las 30 tablitas. Pero en épocas críticas lo que hacemos es con un rolicet, por las dudas que la hembra, en vez de haber colocado los huevos acá, lo haya colocado en la pared de esto, claro, yo hago esto y lo llevo al gabinete. Bueno, la tablita. ¿Y tenés posibilidad mientras haces eso, que acabas de mostrar, que se te caiga alguna larvita y queden ahí y sobrevivan? Las larvas estarían ya en el agua. Lo que puedo hacer también es trabajar con larvitrampas, pero ya tengo que extenderme en el tiempo. Las larvitrampas son más complicadas para confeccionar, no es difícil tampoco y es útil, pero ya tengo que dejar pasar 10 días. Porque tengo que lograr que los huevos colocados eclosionen en el agua. Claro. ¿Me entendés? Y una larvitrampa es simplemente media rueda de moto, agarrada con alambres y colgada en distintos lugares, con agua, para que la hembra vaya a ese lugar rugoso, oscuro. Ideal. Hacer todo, Víctor. No, lo que pasa es que con pocos recursos vos podés hacer mucho. Entonces trabajamos con ovitrampas y con larvitrampas. Si tenés posibilidad de tener gente, tenés que entrar a las casas, revisar, hacer descacharrados. Lo que se hizo el año pasado fue entrar a todas las casas, hacer un descacharrado y se los dejaba en la vereda. Pasaba el camión de servicio público, recogía todos los cacharros y los tiraba. No sé qué hacía, los enterraba, envasaba. Pero bueno, lo que nosotros hacíamos es monitorear. Cuando descubríamos una trampa positiva, es decir, yo creo que les comenté, ya van 8 semanas sin positividad, que se condice también cuando yo abro la página de la provincia de Santa Fe, busco boletín epidemiológico, caso de dengue, ninguno. A lo mejor tenés casos en esta época, tenés todavía casos de gripe, de sarampión, que son enfermedades típicas invernales. Así que yo, por costumbre, abro la página y me fijo. Te aparece una columna con la última semana epidemiológica registrada. Semana por semana, vos cliqueás ahí, te baja el informe de las enfermedades que están
haciéndole seguimiento en la provincia. Está muy bueno. ¿No va a tomar la larva? Y, bueno, a ver, ¿qué hay? Vamos, cierro. O sea, los frentes de ataques más comunes son el control del vector. Ataques con insecticidas o adulticidas de los mosquitos. Pero los sitios de crianza es importantísimo. O sea, porque si yo le reduzco los sitios de crianza al mosquito, voy a evitar que se críen. Por lo tanto, si yo machaco y profundizo en el tema del descacharrado, voy a tener menos sitios de crianza dentro de los domicilios, que es donde más mosquitos a mí se me convierten en un peligro. Entonces es más importante el descacharrado que el tirar veneno. Pues yo cuando tiro veneno es cuando ya el problema se está instalado. Estaría bueno, a veces lo hacen inconsciente de la cubierta, yo no sé con qué sentido, y decírselo de última. Es que hay material que acá en el que estamos, lo que hicimos, todavía no, pero el año pasado, en el impuesto municipal, se aprovecharon un informativo sobre las cosas que tenía que hacer De Romero. Claro, no, la casa de familia. ¿Me entendés? Por ahí cada uno descacharrando. Sí, sería cómodo también poner en las garitas, ¿viste? Hacer Yo vi con las redes sociales, Víctor, y no hay nada de eso dando vuelta. Con las redes sociales que hay. Y bueno, pero tenés las pavadas que hay en las redes sociales en vez de que estén hablando de lo que es realmente importante. Porque esto influye en la salud de una población. Aparte No es con solamente, esos síntomas. a ver, yo trabajo de esto, sí, bárbaro, pero también está la salud mía, la de mi familia. Para mí eso debería mostrar cómo los síntomas. Ahí la gente a veces toma conciencia. En Entre Ríos trabajamos con esto. Habíamos llevado a fabricar una fábrica de botellas, en base, en vez de ser de transparente o blanco, le habíamos pedido que nos hiciera una tanda de recipientes negros. Y bueno, con un orificio de rebalse poníamos la tablita y después recorríamos y las llevábamos al gabinete o laboratorio y las evaluábamos. Pero después ahora es mucho más práctico fabricar con estos vasitos. Y la semana que viene vamos a ver tablitas para que lo vean. Y de paso vamos a ver sorteones también. ¿Corto? Sí.